Bueno, bien, empiecen por favor. Eh, buenas tardes, compañeros. Soy Junia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a el tema del capítulo 6. Yo les voy a decir la página para que ya sepan, la página 174, alto riesgo materno perinatal. Y bueno, nos vemos la importancia de ese tema, que muchas veces nosotros dentro de la carrera de medicina no tenemos mucho conocimiento, pero ahí la importancia de ese tema, ya que trata de dos pacientes, no ver el riesgo que corre la madre y el feto, ¿no? Y ahí nosotros damos y también vemos la importancia de hacer una buena historia clínica, una anamnesis, que era el capítulo anterior, porque por ese medio, en una buena historia clínica, nosotros podemos constatar algunos de los factores de riesgos que la madre. Otro punto importante, antes de ya empezar las definiciones, es que en Bolivia, sobre todo la ciudad del Alto, tiene un índice muy elevado en lo que es la mortalidad materno-infantil. Ahí nosotros vemos que es la falta de profesionales en esta área capacitados, ¿no?, para la atención, y hasta mismo la ausencia de censo suficiente, o sea, no comporta la densidad geográfica, ¿no? Y bueno, lo que nosotros abordamos hace algunos conceptos, ¿no?, acerca del riesgo materno perinatal. Y nosotros vamos a tratar de explicar cómo se clasifica nuestra paciente de alto riesgo en el caso de ese tema. Y dentro de lo que son las pacientes en alto riesgo, hasta donde he leído fuera del libro, dicen que comporta lo que es 20% alto riesgo y 80% de bajo riesgo. Y si estoy equivocada, por favor, doctor, puedes corregirme. Y seguimos también, aparte de cómo le va de la mano la preparación del embarazo, ¿no? Vamos a dar algunas sugestiones, y háblame el caso más al final de la teratología, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos con las definiciones, y una de ellas que es muy importante tomar en cuenta, que es el riesgo. Ahí bien dice que la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de sufrir el daño en la salud, en ese caso es la mujer embarazada, el feto. Y después nosotros tenemos el factor de riesgo, que ya está más abajo, que ahí es una característica, es toda característica asociada a la probabilidad mayor de sufrir un daño. En el texto tenemos un ejemplo de lo que es tabaco, ¿no? Si una mujer tiene el hábito de fumar, él va a tener un riesgo de que el niño nazca bajo peso. Ahí sería el síndrome del crecimiento intrauterino, ¿no? No va a desenvolver ese hijo. Ahí también estaría lo que es el síndrome del feto alcohólico. Si la mujer embarazada tiene el hábito de consumir alcohol, puede tener el síndrome del feto alcohólico, y hasta he averiguado, no son cantidades excesivas para que eso ocurra, sino el tiempo también en lo cual hay ese consumo de alcohol. Y el daño no deseado en función del cual se mide un riesgo. Y bueno, hablando de lo que es el embarazo de riesgo, nosotros tenemos muchas causas, ¿no? Es donde la madre y el feto neonato
va a tener una probabilidad va a estar más susceptible a desenvolver algunas anomalías, puede tener abortos como en las 2 primeras semanas o secuelas, ¿no? Puede pasar por nada. Puede pasar eso. Y bueno, nosotros vuelvo a hablar el tema pero eso más antes, perdón. Ya, ahí nosotros tenemos una clasificación de mortalidad fetal, neonatal y perinatal infantil. Y ahí nosotros es semejante a la imagen que tenemos en el libro, donde divide en fetal, infantil. La fetal se va a dividir en 3, que va a ser la intermedia y tardía. Y ahí nosotros tenemos lo que es el desarrollo, ¿no? Y la clasificación de mortalidad. Perdón, ya. Después, nosotros tenemos que tomar en cuenta en la clasificación, por ejemplo, como yo ya había dicho, temprana, esa va a estar dentro de lo que es la concepción hasta las 21 semanas completas del embarazo, ¿no? Para otros entraría lo que son las 19 semanas completas. Eso sería el caso de la temprana. Ahora, en el de la intermedia, de la mortalidad fetal intermedia, periodo en que nosotros vamos a considerar mortalidad fetal intermedia es entre 22 hasta las semanas, y hay otros que dicen también que es de las 20 semanas hasta las 22 semanas completas de gestación. Y ahí nosotros que tomar en cuenta también lo que es el peso. Creo que si damos un logro el peso ahí que sería de 500 a 999 gramos. Después la mortalidad fetal, la tardía, nosotros tenemos a partir de las 28 semanas, ahí el peso va a ser de 1000 gramos, ¿no? O más que eso. En el caso de la mortalidad fetal intermedia, que nosotros podemos ver en el segundo cuadro, ahí entraría lo que es el feto inmaduro. Ya. Después lo que en la segunda división, que sería infantil, eso va a ocurrir en el primero de vida. Y ahí no entra lo que a mortalidad neonatal, que va hasta los 27 días cumplidos. Y la neonatal sería de 7 a 27 días. Parece un poco complejo eso, pero es solo se cuenta en el cuadro. Y después nosotros tenemos la mortalidad postneonatal, que sería de 28 a 1 año. Puede pasar nada. Ahí está prácticamente el mismo cuadro. Ahí entraría el control de prenatal, de perinatal, la mortalidad perinatal, lo que ya estaba hablando anteriormente del tiempo, ¿no? Hay una diferencia creo que la de 20 a 27 semanas, que sería el prenatal, allá creo que está hasta 28 semanas. Puede pasar nada, por favor. Y bueno, como yo he mencionado un poco acerca de la mortalidad materna y la importancia de mencionar y recalcar la mortalidad materna en Bolivia, ya está entre los países de América Latina con mayor índice de mortalidad materna.
nosotros consideramos, bueno, según la bibliografía, se considera que la muerte materna es de la mujer hasta embarazada hasta los 42 días posparto, ¿no? Bien menciona ahí. Y ahí nosotros tenemos muchas causas que pueden estar relacionadas a esas muertes, ¿no? Que son causas accidentales, eh, muerte obstétrica directa, por ejemplo. Hay muchas cosas que podemos evitar que suceda. Preeclampsia es una de estas complicaciones que puede ser evitada. He leído que una paciente hay con confusiones, perdón, me puse nervioso. Bueno, hablando de la hemorragia dentro de una de las causas de muerte, una mujer posparto ya con hemorragia puede morir en hasta 2 horas grados y se puede evitar eso. Hay formas de evitar eso. La muerte de mujeres en edad fértil corresponde a los óbitos de mujeres en la fase etaria. Disculpe, ¿puede volver a hacer una diapositiva? Sí. Ya, a ver, no le estaba entendiendo. A ver, por favor. Ya. El periodo, la clasificación de fetal, neonatal y perinatal, ella está comprendida en dos. Ahí nosotros tenemos lo que es fetal e infantil, donde entra el neonatal. Ahí dentro de lo que es la fetal, nosotros tenemos lo precoz, el intermedio y el tardío. El precoz va del inicio de la concepción hasta las 19, No, eso 19 le digo, semanas. señorita, la parte neonatal es lo que no le he entendido, por favor. Ya. Solo un momento, doctor. ¿Usted no entendió la división ahí del precoz y tardía en el neonatal? Porque el neonatal, doctor, es después cuando ya tuvo, es como, o sea, son después del nacimiento, hasta yo me No, claro, confundí eso lo ahí. sé. Nace el producto y hasta los día 28 es neonato, ¿no es cierto? Sí. Pero eso, esa mortalidad del punto de 9.9, ese quiero que me explique. La última, que empieza del día cero al año del producto. Sí. Es que el 9% sería de los neonatales de 0 a 6 días, ¿ya? Y los otros 9, el 9, sería a partir de los 7 a 364. Está bien, continúe. Ya. Puede pasar.
Ya, ahí nosotros tenemos algunos de los factores que influyen en lo que es la muerte materna, como bien ya había mencionado. La principal causa de muerte entraría lo que es las hemorragias, después la preeclampsia. Preeclampsia sería antes de que la paciente convulsione, la elevación de la presión arterial. Y la eclampsia ya sería cuando la paciente ya está en convulsiones, y eso sería la segunda causa. Y otras cosas también. La preeclampsia se convierte en eclampsia cuando el paciente ya tiene compromiso neurológico y convulsiona. Es por eso que ya se convierte en eclampsia. ¿Ya? Tiene ya acción neurológica y convulsión. Entonces, por eso que ya deja de ser preeclampsia y se convierte en una eclampsia. Continúa. Ya. Después otros factores de riesgo, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? Es el tema de la talla de la mujer. Mayormente las mujeres no tienen una talla, no tienen una talla muy, como podría decir, son de talla pequeña. Eso también es uno de los factores. Después la educación, incluso la falta de asistencia, ¿no? Incluso en la ciudad del Alto hay proyectos con los médicos sin fronteras con relación a eso, no llevar el conocimiento a las mujeres embarazadas, o sea, una educación sexual, planificación familiar, todo eso, ¿no? Para evitar que sea una más de las causas de muerte. Usted mencionaba materna. hemorragia. ¿Qué tiempo pasa cuando la mujer entra en una hemorragia post o post cesárea? ¿Qué tiempo transcurre? Me dijo. Hasta donde leí, serían 2 horas. Podría llevar a la muerte. ¿Cuánto de débito hemático tuviera que entonces cada 30 minutos? Un aproximado. Mm. Es de 500 a 1000 ml de pérdida de débito hemático, ¿no? En la hemorragia. Entonces, esa es la que todavía se lleva aún. Entonces se dice que si la llega un débito hemático aproximadamente de 500 o más ml, o sea, el límite es 500 mínimo, se puede perder la vida en 2 horas, ¿no? Y existe una nueva clase que todavía no se ha dado, pero está, como decía previamente, en medicina basada en evidencia, que ya no solamente darse con la media hora, sino se tiene que pensar en los primeros 15 minutos. Si el débito es mayor a 500 ml, 15 minutos, imagínense, en una hora ya no existe la paciente, ¿no? Entonces el tiempo se está haciendo más pequeño para tomar medidas y establecer protocolos para evitar este tipo de hemorragias en las mujeres del posparto. Bien, continúen. Ahí, doctor, en este caso de la hemorragia posparto, he leído también que se podría también ocuparse la oxitocina para evitar eso. ¿Aquí hacen el uso de la oxitocina o...? Claro, claro, la oxitocina es mundial, su uso. Vayan a exponer el trabajo de parto. Seguramente nos van a las dosis de lo que es una acción, de lo que es una estimulación y en el manejo del posparto que se llama el MATEP.
que el MATEPIFICA son siglas del manejo activo del tercer periodo del trabajo de esto, se llama así, donde se debe manejar la oxitocina ya en dosis elevadas. ¿Por qué? Porque existe el feto, ya no está, entonces si ustedes utilizan dosis elevadas de oxitocina, feto en útero, pueden provocar el aborto. Continúe. Y bueno, también hay datos muy importantes con relación aquí a la región de Pando, también con relación a muerte materna por el tema de las zonas rurales, ¿no? Donde sucede que muchas veces, no solo esa región aquí, pero muchas otras, ¿no? Donde hay dificultad para llegar hasta los centros, ¿no? Para tener la atención adecuada. Y eso a veces dificulta y a veces la paciente hasta prefiere no buscar estos centros y tener el parto en casa. Y ahí es donde sucede también las muerte materna. Y incluso he escuchado de mujeres que tuvieron sus hijos en la ciudad del Alto, donde decían que por el frío preferirían no irse a un centro de salud y preferían quedarse en casa porque postparto les gustaría tomar algo caliente y no era permitido, y, o sea, cosas como estas, ¿no? Y bueno, puede pasar nada. Por favor. Ahí, como bien ya mencionado, nosotros tenemos algunos datos, pero esos son de 2011, la hemorragia como primera causa y las otras causas que 23,23%. Puede pasar, por favor. Traría todo lo que también ya había mencionado un poco. Los factores de riesgo son características que presentan en relación significativa con determinado daño. Ahí nosotros tenemos dos tipos que ahí serían lo que es causal y predilectivos. Y el causal será todo lo que va a desencadenar el proceso, por ejemplo, la placenta previa, ¿no? Eso sería una causa de muerte fetal. Después nosotros tenemos la infección por rubéola, tenemos también, hablando de lo que es infección, tenemos la sífilis, tenemos también el VIH. Y lo que va a ser predilectivo son las características que integran el factor de riesgo y tienen una conexión con el daño. Pero estos no van con las causas subyacentes no totalmente identificadas. Han perdido identificadas o mal comprendidas. Ahí nosotros tenemos un ejemplo de las mujeres que ya han perdido un feto o un recién nacido. Estos corren el riesgo de perder su próximo hijo. Cuando nosotros tenemos una gestante que ya ha tenido abortos anteriores, ellas tienen una predisposición que suceda lo mismo, ¿no? Y ahí arriba nosotros tenemos una imagen de un feto con 18 semanas y es de un hospital de Cochabamba. Los factores de riesgo pueden clasificarse en endógenos, biológicos, exógenos o de medio ambiente, ¿no? Los factores, ahí cuando nosotros hablamos de factores biológicos, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la hemofilia. Creo que sí entraría dentro de los biológicos, ¿no, doctor? El caso de la hemofilia, cuando la madre pasa todo ese
ese problema genético para la madre, para el feto, donde hay un problema en la coagulación de la sangre. Después del medio ambiente, nosotros tenemos lo que son, por ejemplo, el calor. En el caso de una paciente con hipertermia, eso puede llevar a daños también al feto y puede haber un problema en su desarrollo. Puede pasar, ¿no? Ahí nosotros tenemos la selección de los factores de riesgo para que una característica pueda ser seleccionada como factor de riesgo. Deberá cumplir continúe su compañera, por favor, va a disculpar. Ya, gracias. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la selección de factores de riesgo. Y para que se pueda seleccionar un factor de riesgo, tiene que tener unos requisitos, como la fuerza de asociación con el daño, incidencia, prevalencia, posibilidad de ser identificados o controlados. Cuando hablamos de la fuerza de asociación con el daño, se refiere a que un factor puede asociarse con la habilidad de que padezca daño, ya sea alta, baja, y para eso hay institutos que miden el riesgo de un daño, comparándolo con personas que han estado expuestas a ese factor y con personas que no han estado expuestas a ese factor, como instrumentos como el riesgo relativo. Y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, si una mujer tiene el hábito de fumar o del alcoholismo, la drogadicción, y a esa mujer la comparan con otra mujer que no tiene esos hábitos. Con eso sacan la probabilidad de, por ejemplo, si fuma, tener un niño con bajo peso. De ahí la incidencia, prevalencia. Para la selección de este factor hay que tener en cuenta que se deben priorizar factores que no sean ni muy altos ni muy bajos. Porque otro ejemplo, si hay anemia ferropénica, es de alta prevalencia, habría que administrar hierro a todas las embarazadas o fortificarlas con ácido fólico, y en cambio si es muy bajo no va a pasar desapercibido por su baja frecuencia, entonces tiene que ser en frecuencias un poquito más normales. Y posibilidad de ser identificados, porque deben ser de fácil detección, porque es el obstetra o es uno mismo quien los identifica, los factores de riesgo, y clasifica a la embarazada de bajo riesgo o de alto riesgo. Deben ser controlados porque en ese caso uno los puede suprimir, ya sea si son hábitos, o los puede reducir en caso de que sean patologías previas, por ejemplo, hipertensión o malnutrición o la acción a teratógenos, o se puede controlar sus efectos, si que son inmutables estos casos. De ello, hay también una tabla que están todos los factores de riesgo y se los clasifica de acuerdo al momento en el que se identificó el factor de riesgo. Estos pueden ser preconcepcionales, del embarazo, del recién nacido o posparto. Y hartos de esos factores ya los mencionaron antes, ya los mencionó mi compañera. Y, por ejemplo, preconcepcional puede ser analfabetismo, malnutrición, si la madre es adolescente o a lo contrario es de una edad avanzada, si es multípara, si tiene el hábito de fumar, alcoholismo, drogadicción, teratógenos. Y este último tiene mucha significancia porque para usar un
un medicamento en la mesada debe tener en cuenta muchos factores, muchas cosas. Por ejemplo, el medicamento sea seguro, que sea la menor dosis efectiva, que por el menor tiempo útil posible, por el riesgo de la genicidad, que proviene, este término que proviene de la palabra teratos, que significa monstruo, y incluye alteraciones estructurales o morfológicas y abarca también anormalidades funcionales o comportamiento. Este riesgo es el que uno tiene que evitar. En frecuencia. Actualmente hay una incidencia de malformaciones en una población general de un 2 o un 3%, y si se incluyeran las malformaciones mayores y menores, no solo las más importantes, abarcaría de un 7 a un 10%. Y una malformación mayor es una malformación que es incompatible con la vida, o cuando requiere una cirugía mayor para su corrección, por ejemplo, una agenesia renal, una encefalia, o los que requieren cirugía, un paladar hendido, por ejemplo. Agenesia renal, hay personas que viven, ¿sabía usted? Con un solo riñón. Si es unilateral, sí. Por eso, o sea, y eso no es una malformación, no se considera una malformación la agenesia renal. Hay otro tipo de síndromes que podrían ser más importantes, ¿no es cierto? Sí, también más adelante hablamos en ejemplos de eso, pero también todos los que son defectos del tubo neural, pero sí a los mecanismos de acción de los teratógenos. Esos creo que son los más principales, como labios, paladar, no. A los defectos del tubo neural también otros ejemplos que podemos dar son labios. Hay niños que van a dar hendido con el labio leporino, ven también. Tranquilícese un poquito, tranquilícese y continúe, ¿ok? No esté complicando solita, con calma, vamos. Yeah. El paladar hendido sería más estético, ¿no veo, doctor? El más estético viene el labio leporino, porque para dar hendido hay que ver el tema de la lactancia, es a través de una sonda, porque hay comunicación hacia los y el cerebelo, entonces eso es por lo general se hace una cirugía corrigiendo el paladar a través de una placa de colocan y se empieza a corregir, ¿no? En 3, 4 cirugías. Gracias a Dios en la actualidad en el mundo existen fundaciones en las cuales van por todo el mundo, incluido Bolivia, Trinidad. No hace un mes y medio estaban operando los médicos Sin Frontera. Ellos vienen a operar al hospital materno los labios leporinos y darle corrección alguna al vendido, ¿no? Continúen. Está bien. Tipos de teratógenos. Se clasifican o se pueden agrupar en ambientales o individuales o una interacción de ambos. Los ambientales pueden ser químicos, físicos, biológicos, por plaguicidas, radiaciones, virus o bacterias, y pueden ser individuales, en los que estarían incluidos la exposición a fármacos o drogas durante el embarazo. Hay una susceptibilidad frente a malformaciones que depende de ciertas cosas, como el genotipo o la disposición género,
el momento del desarrollo en el que se produce la exposición, que eso es muy importante, y eso se divide en 3 fases: preembrionaria, embrionaria o fetal. La preembrionaria sería de los 0 a 14 días de la concepción, y en esta fase o afecta grandemente la exposición o no afecta en nada. Y no hay término medio, como se dice. Puede provocar la muerte del embrión o no afectar en nada el daño. La fase embrión 3 a 8 semanas. Y este periodo es de alto riesgo, pero puede haber efectos teratogénicos o malformaciones. Y la fase fetal va desde las 9 semanas hasta el nacimiento. Y otros factores, el mecanismo de acción del medicamento. Y hay 2 mecanismos que, como hablaba antes, por alteración del metabolismo del ácido fólico o de la producción de radicales libres. Esta producción de radicales libres se ve prácticamente en mujeres expuestas al consumo de anticonvulsivantes. Y aquí vemos un ejemplo como el que dijo mi compañera antes y dijo usted, doctor, que es en mujeres anticonvulsivantes por la eclampsia. Y el tema de la eclampsia es la única patología que nos puede dar convulsión, ¿no? Hay otras patologías también, pueden ver, que también lleva convulsión. Entonces es importante saber manejar qué anticonvulsivantes son los niños durante la gestación y el trimestre, que es lo más importante, ya que, como usted decía, la teratogenicidad farmacológica está presente, toxicidad que puede producir. Yo creo que usted se confundía hace un momento y me quiso que la teratogenicidad que puede producir a nivel del oído o de los riñones es muy importante. Eso son características importantes teratogénicas, farmacológicas. sí, eso quise decir, pero me confundí, no me dijo. Y continuando, algunos anticonvulsivantes aquí, por ejemplo, que las más ingieren y son los que más producen teratogénesis, el fenobarbital o la carbamazepina, por decir. Aquí hay una imagen en la que se ve los periodos críticos en cada fase del desarrollo para periodo donde hay susceptibilidad de que se afecte ya sea el sistema nervioso con vasos, ojos, piernas, como dijo usted ahorita, dientes, paladar, los genitales externos o las orejas, y un periodo altamente sensible o un periodo menos sensible. Como podemos ver, el sistema nervioso hasta la semana 12 o hasta la semana 6 del corazón, en el que puede haber defectos importantes en cada uno de esos órganos. La prevención. ¿Cómo se puede evitar? Principalmente evitando la automedicación, que aquí mucho ocurre, ¿no? O también evitar un contacto con otros cuadros infecciosos, o no exponerse a las radiaciones. Y en caso de que haya un tratamiento farmacológico, es importante hacer un balance riesgo-beneficio para ver si vale la pena, ¿no?, tomar el medicamento o es mejor reducir la dosis o utilizar otra alternativa. Para ese balance riesgo-beneficio, es conveniente basarse en los criterios de la FDA,
que es la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, que clasifica en 5 categorías el uso de drogas. En la clasificación A, acá donde se ve que no hay riesgo para el bebé en el primer trimestre, ni riesgo para los otros 2, ni posibilidad de daño remota tampoco. En la clasificación B, hay estudios en animales que no están confirmados los efectos adversos y no fueron confirmados en mujeres durante el primer trimestre. En la clasificación D, C, hay estudios en animales que revelaron efectos adversos en los fetos y no hay estudios en mujeres, tampoco en animales, o no están disponibles, y solamente están indicadas si el beneficio justifica el riesgo que hay para el feto. Ahora la clasifican D, hay evidencia positiva del riesgo, pero bien los beneficios pueden justificar el riesgo de su uso. Y la categoría X, que hay en estudios que de anormalidad fetal o de riesgo fetal, y el riesgo de su uso supera cualquier posible beneficio, o sea que está totalmente contraindicado. Esas son las 5 categorías de la clasificación. Y de acuerdo a eso, nosotros el riesgo-beneficio de utilizar cada de las drogas, especialmente de la categoría C, D o la X. Bien, esa categoría, Bolivia todavía está regida dentro de la FDA y es dentro de lo que nosotros tenemos que saber ir exactamente qué tipo de fármaco se pueda utilizar. Si se dan cuenta de la categoría A, no deberían recibir nada, jamás, que suplementos vitamínicos. Pero no olviden que siempre la paciente cursa con infecciones urinarias, puede cursar con flujo genital. Entonces se tiene que hacer cierto uso de medicamentos durante la gestación. Entonces para ello tenemos que utilizar los menos queratos que puedan producir una influencia sobre el órgano que podría ser el que vaya a absorber fármaco. Entonces, de esa forma, a pensar siempre, dice, acompañando esta clasificación de FDA, dice, menor riesgo, mayor riesgo que beneficio, más beneficio que riesgo. ¿No es cierto? Nunca debemos olvidar eso, que hay que darle a riesgo mayor beneficio y no a mayor riesgo y poco beneficio. Entonces, consecuencias están dadas. Se ha visto que por el uso de aminoglucósidos en el primer trimestre del embarazo, también en el segundo, incluso hay secuelas auditivas en niños, de misma forma a nivel renal. Entonces, bueno, que este cuadro ustedes como futuros colegas sepan manejarlo y no olvidar. Y estos cuadros hay para cefalosporinas, hay para óxidos, hay para macrólidos, para antihipertensivos, para activantes. Pero antes de manejarlo, antibióticos o analgésicos que se puedan ocupar, siempre hay que saber manejar y leer esta tablita que en este momento. Continúe, por favor. Dice ya la categoría D y X ya son las más peligrosas, ¿no?
lógicamente el riesgo es mucho mayor y hay mayor riesgo que beneficio. Bien, me parece que es la última diapositiva. Sí, es la última. ¿Preguntas al grupo? ¿Preguntas? ¿O el curso hacia sus compañeros está abierto? Todo pueden preguntar lo que quieran. Claro, con el tema. Bien, si no hay más preguntas, bien, señorita, yo no tengo nada que preguntar. Señorita Carla, diga. Doctor, con respecto a la pérdida hemática, dijo de 500 a 1000 ml, ¿no es cierto? De pérdida Aproximadamente en hemática, un rango de aproximadamente. 15, exacto. Ah, ya, eso quería. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? Bien, dejen de proyectar, por favor, cámaras. Recordarles a todos los compañeros, y si alguno de sus compañeros tiene la inquietud de ver su examen, manden sus nombres al grupo. Luchen, jóvenes, es importante preservar los derechos de cada uno. Yo no me enojo, más bien me pongo en duda eso que ustedes no quieran revisar examen. Si lo quieren ir a ver, vayan a verlo también, pero avísenme. Bueno, a las 4 y a las 4 ya salgo. Doctor, una última consulta. En un momento. Hola, dígame. Es sobre los medicamentos. Es sobre la aspirina y el paracetamol. ¿Causarían gran incidencia? ¿Se dan en la primera semana de la embarazada? ¿O hay que ver la relación El beneficio-riesgo? riesgo-beneficio. Siempre, ¿no? El riesgo-beneficio, como les decía, no te olvides que el paracetamol, que su nombre genérico del paracetamol es el cetaminofén. Entonces, ¿qué decisión farmacológica que él tiene? También actúa como como un factor antiplaquetario. Al ser un AN es un antiplaquetario, entonces hay que tener cuidado en su manejo. No olviden que un buen caso no necesita de nada. En una monodosis de paracetamol no le va a pasar, por decir, utilizar hasta 2 gramos, ¿no? Por un dolor de cabeza, por ¿cómo les puedo decir? Por un resfrío común. Se puede utilizar, pero ya llevar más de 5, 7 o 10 días, ahí estamos en problema. No se olviden, los AINES tienden a ser ¿no es cierto? Porque actúan a nivel del sistema llama del a ver, dame un minutito ahorita. Es así, actúa sobre la hormona. Un minuto, me estoy confundiendo. Actúa sobre las prostaglandinas, inhibiendo al ácido araquidónico, y este ácido araquidónico actúa sobre plaquetas. Actúa sobre las prostaglandinas actúan sobre el ácido araquidónico y el araquidónico actúa sobre las plaquetas. Por eso son largas dosis, ¿cómo te puedo decir? Bloqueadores, ¿no? Pero en grandes dosis. Entonces eso hay que tener cuidado. No se olviden que para lo que es este virus que estamos viviendo, porque estamos sobreviviendo, dentro de los primeros esquemas está el uso del ibuprofeno, ¿no es cierto? El ibuprofeno también actúa de la misma forma.
en lugar de dar otro tipo de medicamentos para produzca una coagulación inmediata, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene un porqué, la aspirina también, ¿ah? Pero ustedes, como buenos estudiantes, tienen que ir revisando cada medicamento, qué hace, por qué estarán dando, el por qué tiene cabeza para ¿por qué darán ibuprofeno, aspirina? ¿Por qué tiene que ser 100 miligramos y no de 200? ¿No es cierto? Entonces, entre las dos, van a ver, pueden revisar su libro de farmacología. Ellas actúan sobre las prostaglandinas sobre el ácido hialurónico, el ácido araquidonea, las plaquetas, y de esta forma no se forman los trombos, que para el COVID ha sido primordial, ¿no? Formación de trombos dentro de, para el deceso de los pacientes, ¿no? No sé si me ha entendido, joven. Claro, sí, doctor. Él no la relación beneficio-riesgo, porque igual por El ejemplo, riesgo-beneficio siempre. sí, ya hay una parte donde siempre la embarazada está en gestación, le da como náusea. Y si eso ya es demasiado, si no se puede con cambiarle el bolo alimenticio que sea un poco o menos cantidad, se Te puede dar, cuento ¿no? que ahora, con el vómitos, se ha visto hay esos famosos laboratorios farmacológicos magistrales que te preparan los medicamentos de lo que tú quieras. Entonces, se está utilizando, bueno, en la obstetricia actualmente yo también estoy utilizando medicina natural, pero en dosis a través de, antiguamente le decíamos boticas, ¿no? Ahora son laboratorios magistrales, que tú le dices, ellos te colocan la dosis de lo natural que tú quieres y te pueden, de acuerdo a la dosis y al peso del paciente, entonces das con el resultado. No siempre la metoclopramida también actúa sobre el músculo liso, ¿no es cierto? Los que dices ahora del tema de los vómitos, utilizar la metoclopramida. El útero es un músculo y es liso, entonces puedes provocar de que él vaya a dilatar y produces un aborto. Entonces eso también se ha visto y ya se están manejando nuevos medicamentos y ya la metoclopramida solamente hospitalaria se está manejando. Es bien importante, por eso les digo, a veces no olviden, y espero que no se olviden de mí, el por qué para llegar a un cómo. ¿Por qué dan esto? Y van a saber cómo actúa. Bien, ahora sí, jóvenes, el día lunes vamos con el grupo 3. El grupo, andar al grupo a qué hora voy a estar en mi consultorio, al grupo 3 y 4 para que me lleven sus... Ah, no, ya me han llevado, me parece. Ya me ha llevado su informe, tarea del grupo 3 y el lunes me lo van a llevar por la mañana. Yo les aviso la hora, por favor. Y los revisar, nuevamente los invito, los que quieran revisar su examen. No me enojo, estoy repitiendo varias veces. ¿Tienen la duda? Vayan a verlo. Es importante que no se queden con la duda. Está perdido todo. Son solamente 35, todavía faltan 35 en juego. Y es más de la mitad. Y yo sé que ustedes pueden. Si han llegado hasta quinto es porque pueden. Bien, que tengan un buen fin de semana, cuídense, no vayan a fiestas, que tengan un buen día. Chao, chao.